porque nuestro día de celebración está por comenzar. Bienvenidos a Sion Factor. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Primero le dijo quiero, le tocó, primero le extendió su mano, le tocó y le dijo quiero, sé limpio, y fue sano. Verso 4, entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Miren, esta historia, aunque es muy corta, hay una perla grandiosa. Y es la mentira que se va a venir abajo en el nombre de Jesús de tu mente. Hay una revelación poderosa en este pequeño pasaje y en una palabra que encierra toda la voluntad de Dios para tu vida. En una palabra. Toda la voluntad de Dios se expresa en una palabra. Dios me quiere bien y quiere que estés bien en cada aspecto de tu vida. Miren, la Escritura dice que cuando Jesús descendió de la montaña, ahora, antes de continuar, quiero que se pregunte cuál montaña se refería el Señor Jesús. Bueno, esa montaña se refiere a aquella en la que Jesús predicó el famoso sermón de las bienaventuranzas. Jesús, bueno, ahí ese sermón usted lo puede leer en Mateo capítulo 5 hasta el 7. Ese fue el famoso sermón de las bienaventuranzas. Ahora, cuando uno lee estos pasajes de Mateo 5, del capítulo 5 al capítulo 7, Jesús nunca había sido tan explícito, tan elocuente en enseñar la verdad de Dios, tan elocuente para enseñar los principios del reino. De hecho, en esos dos capítulos se encuentra, muchos le llaman la constitución del reino de Dios, el sermón del monte. Ahora, para los oyentes, dice ahí, leímos ahorita la Escritura, para esa multitud, o sea, para los que escucharon el famoso sermón del monte, fue algo sublime. Para ellos era algo hermoso, fue intenso, pero también fue desafiante para su vida, porque escuchaban cosas bastante desafiantes. Perdona a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Enseñó también sobre asuntos proféticos. También enseñó sobre no criticar, sobre cuidar a los pobres. Habló sobre el divorcio, habló sobre la dignidad, sobre la integridad, sobre cuidar el espíritu de resentimiento, habló sobre testificar la fe. Ahí Jesús desafió a ser obedientes, a cuidarse de la ira. Bueno, fueron muchas cosas que Jesús enseñó
en ese famoso sermón del monte. Para ellos, por supuesto, era algo hermoso, pero también a la vez desafiante por lo que tenían que practicar. Jesús lo que estaba queriendo hacer al predicar este famoso sermón del monte era decirles, mire, la vida espiritual tiene que llevarse a la práctica. Se tiene que ver reflejado en el estilo de vida. Ahora, Jesús pasó una semana predicando este mensaje. Los eruditos están de acuerdo en eso, que el sermón del monte no fue en una sola exhibición, sino que Jesús predicó y explicó lo que estaba compartiendo durante una semana. Tal vez fue en el segundo año de ministerio de nuestro Señor Jesús, cuando ya Jesús se había creado una fama muy importante. Así que Jesús, donde se presentaba, las multitudes lo seguían, porque había una multitud. No es certero pensar que este famoso sermón del monte fue inmediatamente después de que Jesús fue tentado y fue a la sinagoga. No. Entonces Jesús pasó una semana instruyendo a los creyentes, y esto es muy importante enfatizarlo. No eran personas incrédulas, eran creyentes, ya habían escuchado a Jesús, conocían a Jesús, simpatizaban con Jesús, creían en el evangelio de Jesús. Bien podríamos decir a nuestro contexto que eran cristianos, bautizados, iban a la iglesia, ¿verdad? Entonces, Jesús, después de predicar, le siguió mucha gente, y leímos ahí la palabra de Dios, que descendiendo del monte, se le presentó un caso de profunda necesidad. Un leproso se le acercó, se postró ante él y le pidió sanidad. Y aquí aprendemos una primera lección de vida. Jesús nunca estará demasiado cansado y ocupado para atendernos. Nunca. Nunca. Ahora, humanamente puedo entender al Señor Jesús. Después de una semana de predicar día a día por muchas horas, después de una semana, créame, para un predicador es extenuante. Comparto con los pastores algunas veces, me comparten lo que están viviendo, ¿verdad?, en su ministerio. Algunos me dicen, pastor, en un día he llegado a predicar 3 veces y termino extenuado, extremadamente cansado después de 3 predicaciones en un día. Ahora imagínense a Jesús una semana subir el monte, y luego recuerden que Jesús no tenía equipo de sonido, micrófonos inalámbricos, no había bocinas. Ahora, para Jesús la exigencia emocional, mental y física era extrema. Y en ese sentido puedo entender al Señor Jesús. Me lo imaginaba él bajando la montaña y me imaginaba a Jesús, la gente se le acercaba pues, para saludarlo, para tomarse una selfie o para consultarle algo, tenían una pregunta, tal vez algunos de ellos le decían, ore por mí, Jesús. Algunos de ellos aprovechaban para decirle cuál era su problema. Pues, todo eso requiere una exigencia mental, física, porque tiene que concentrarse y atender a cada persona, cada palabra, cada movimiento, cada gesto. Pero bien, Jesús desciende y se le presenta este caso de gran necesidad. Ten por seguro, amado hermano, amada hermana, que Jesús nunca estará demasiado ocupado para ti.
Y me encanta esta verdad de Dios. Porque la realidad que conocemos en nuestra propia humanidad y en nuestra propia vida es que estamos ocupados todo el día. Nos ocupamos de muchas cosas. Nos ocupamos y nos cansamos. Esa es la verdad. Nuestras energías están limitadas. Nuestras energías mentales, emocionales y físicas están limitadas. Muchas veces gastamos o invertimos, según sea la situación, tanta energía mental, tanta energía física, emocional, ya sea si estás tú estudiando en tus estudios, en tu trabajo, en tu negocio, en algún problema o en alguna exigencia del día a día. Sabes, muchas veces llegamos a casa y nos queda muy poco para dar a alguien más. ¿Alguna vez le han dicho, estoy demasiado ocupado o demasiado cansado para hablar contigo, para atender ese asunto? ¿Alguna vez le han dicho eso? ¿O alguna vez tú has dicho a un ser querido, oye, estoy demasiado cansado, estoy demasiado o estoy demasiado ocupado para atender, para escuchar esa situación? ¿Alguna vez le ha dicho a alguien eso? Sí. Incluso a la persona que tú más amas le has dicho eso. Estoy muy ocupado, estoy entretenido en esto, estoy muy cansado, no sabes el día que tuve. O aunque la persona que te ama a ti, te ha dicho eso mismo. Estoy extremadamente agotado, extremadamente cansado. Bueno, esa es una realidad muy humana. Pero no se aplica en el caso de Dios. Jesús nunca va a estar demasiado cansado y ocupado para atenderte. ¿Se imagina decirle a ese leproso que se hinca, se humilla ante el Señor Jesús y hacerse como Jesús, como que no lo ve? Híjole, un leproso no huele bien, se le está pudriendo su carne, su aspecto era terrible, la lepra le ha estado carcomiendo su carne, está desfigurado este hombre. Oye, imagínate Jesús, con todo, él ama a las personas, pero cansado y luego dice, ocupado. Jesús, ¿te imaginas a Jesús como haciendo como que no lo vio? ¿Se imaginan a Jesús diciéndole, a ver Pedro, ahí encárgate? Ahí tú ves, yo tengo que atender otras cosas. ¿Te imaginas? ¿Alguien se puede imaginar haciendo eso a Jesús? Haciendo eso, a Cristo haciendo eso. ¿Se puede alguien imaginar eso? Mire, esta es una verdad que debes de abrazar con toda fuerza. Él siempre está para atenderte bajo cualquier momento o circunstancia. Él es omnipotente, Él lo puede todo, Él es omnisciente, Él lo sabe todo, Él es omnipresente, está en un tiempo real con nosotros. Él está para ti. Ahora vemos esto ilustrado de que Jesús siempre va a estar dispuesto a atenderte, no importa que tenga asuntos importantes que hacer o atender, o no importa que Jesús tenga que dar una respuesta importante a alguien más. Jesús siempre te va a atender. ¿Se acuerdan aquellos dos ciegos afuera de la ciudad de Jericó? Dice la palabra de Dios que Jesús iba a Jerusalén. Esa era la semana. Cuando salía de Jericó, esa misma semana Jesús iba a ser crucificado. Es más, unos momentos atrás, Jesús le había anunciado a sus discípulos que Él iba a ser crucificado, iba a padecer, iba a morir. Ahora, Jesús se lo dijo en Jericó, sale de Jericó y Jesús se encaminó para ir a Jerusalén. ¿Cómo se imaginan que Jesús estaría su corazón
al saber de que le quedaba poco tiempo de vida. En Mateo capítulo 20, verso 30, leemos que narra ahí que al salir de Jericó había 2 ciegos sentados junto al camino y ellos oyeron que Jesús pasaba por allí. ¿Y qué hicieron? Dice, ellos empezaron a clamar al Señor Jesús. Ahora imagínense a Jesús, humanamente su corazón estaba cargado, Su corazón estaba agobiado porque su muerte se acercaba, su sufrimiento se acercaba. Estos ciegos gritaban: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente trataba de callarlo. Dice ahí la escritura: cállate, deja al maestro en paz, él ya va de salida, tiene muchas ocupaciones, tiene muchas otras cosas más importantes que detenerse a hablar con ustedes. Y los que hicieron los ciegos más fuerte gritaban: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, ¿qué hizo Jesús? ¿Se hizo como que no los escuchó? ¿Se imaginan a Jesús haciendo eso? Híjole. Ahora, Jesús seguramente, su mente estaba ocupada en lo que venía para él, Le quedaba muy poco tiempo de vida. Se acercaba un gran sufrimiento para él. Ahora Jesús nos dijo: híjole, 2 ciegos. Juan, atiéndelos. Ahí nos alcanzas. ¿Qué hizo Jesús? Mateo 20:32 dice que Jesús se detuvo para atenderlos, para ocuparse de ellos. Jesús estaba... ¿Cuántos creen que Jesús no estaba ocupado en ese momento? Estaba ocupado. Jesús estaba cansado, por supuesto, porque no crean que salió de Jericó de estar en una hamaca o de estar vacacionando. No, Jesús estuvo en Jericó sanando, liberando, trabajando. Claro que Jesús estaba cansado. ¿Pero qué hizo Jesús? Se detuvo. Jesús nunca está demasiado ocupado ni cansado para los necesitados. Dice que Jesús se detuvo, se salió del camino y tomó tiempo para estos 2 ciegos. Se tomó el tiempo necesario para ellos, para atenderlos. Y les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Qué quieren? Y le dijeron: Señor, queremos ver. Versículo 33. Y el verso 34, Mateo 20:34, dice que ¿qué pasó con Jesús al ver estos ciegos? ¿Qué dice ahí Mateo 20:34? ¿Cuál era el sentir de Jesús? ¿Se sentía molesto porque va a atenderlos? ¿O se incomodó Jesús por atenderlos? ¿Qué sintió Jesús? Compasión. Sintió misericordia, le movió algo, la necesidad de estas personas, de estos 2 ciegos. Dice que sintió compasión de ellos. ¿Y qué hizo otra vez? Los tocó. ¿Se acuerdan del leproso que leímos ahorita en Mateo 8? ¿Qué hizo Jesús? Cuando dice que le dijo el leproso: ¿quieres? Si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que lo tocó. Y le dijo: quiero. Aquí pasó lo mismo. Lo tocó y luego los sanó. Y luego siguió el Señor Jesús su camino. Ahora, este pasaje de Mateo 20:32, de este pasaje de los 2 ciegos, nos ha de servir como recordatorio a ti y a mí que Dios nunca está demasiado ocupado o cansado para nosotros. Aleluya.
Dios nunca se cansa. Tal vez tú puedas pensar que Dios tiene tantas cosas de que ocuparse y preocuparse. Tiene que atender tantas cosas tan importantes como escuchar mi oración, como atender mi necesidad, que entiendo a Dios que no me atienda, no me conteste. Es que soy demasiado, tal vez mi situación no es tan gravosa, tan fuerte como la de otros. Entiendo que Jesús pueda estar más ocupado atendiendo las oraciones o los asuntos de alguien más. Acabamos de leer que esto no es así. Si hay algo lo suficientemente pequeño que te preocupa, Dios te interesa. Y Dios te va a atender. Dios se va a preocupar por ti porque eres su hijo amado y siempre va a tener tiempo para escuchar tus oraciones. Mire, Él puede obrar en nuestras vidas, escuchar nuestras oraciones, responder nuestras oraciones y mostrar su amor a todos sus hijos en el mundo a la misma vez. Así de poderoso es el Dios a quien tú sirves. Así es que cada vez que haya una necesidad, nunca tú te sientas excluido o no comiences a autojustificarte en pensar que tu situación es muy pequeña o insignificante comparado con la de alguien más. No. Alguien puede decir, pastor, pero mi problema es mal de amores. ¿Te preocupa? ¿Sufres? ¿Te hay dolor? Hermano, Dios está ahí para atenderte. Aún no mal de amor. Pastor, pero nada más me duele poquita la cabeza. ¿Te está causando aflicción? ¿Te está doliendo? Pastor, pero yo creo que una persona con cáncer, Dios le va a estar más al pendiente ahí, ¿verdad? O alguien que se está muriendo, ya está en el último. Yo creo que Dios le va a decir, déjame atender a este primero. Si tú le estás pidiendo y le estás rogando y le estás pidiendo al Señor ayuda, aunque sea un dolor de cabeza, Dios va a estar ahí para escucharte, para tocarte y para sanarte. No importa lo que sea. El Salmo 144, mire, esto nos ha de causar lo que le provocó al salmista David. En el Salmo 144:3 leemos que en los versos previos leemos que el salmista estaba impactado, impresionado al pensar en Dios, en toda la grandeza de Dios, en todo lo que es capaz de hacer, en lo que es Dios. Y sabes, la reflexión del rey David, él se formulaba esta pregunta: ¿qué es el ser humano para que Dios lo tenga en cuenta? Como David diciendo, ¿de verdad somos tan importantes para Dios? ¿Qué es el ser humano para que lo tengas presente? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que pienses en Él? ¿Te has sentido así alguna vez con respecto a Dios? ¿Quién soy yo para que Dios piense en mí? Cuando uno dice, wow, Señor, eres el creador del universo. Eres inmensamente poderoso, Señor. ¿Cómo es posible que pienses en mí? Que cuando yo me dirijo a ti, oro a ti, Señor, esté presente ante tus ojos. Bueno, así de importante eres tú para Él. Los que tienen hijos, le dicen a su hijo, oye papá o mamá quiero hablar contigo. Y luego tú le dices, bueno, déjame agendarte, déjame ver qué día te puedo atender. Mire, podrá sonar risorio, pero pasa. Ahora, nuestro Padre Celestial no es como nosotros, ¿verdad? Ahora, yo sé que tus hijos, cuando le dicen papá quiero hablar contigo, o quieren hablar contigo, pues hablan directamente y lo atiendes, ¿verdad?
Ahora nuestro Padre Celestial, que es bueno en esencia, ¿cómo se va a poder negar, verdad? Cuando algunos de ustedes, es que pastor, soy de Tepic, es que pastor, soy del pueblito, soy de la sierra. ¿Cómo va a ser posible que Dios sepa de mí? Bueno, el salmista se preguntaba lo mismo. Dice, pero lo somos importantes para Él. Eres importante para Él y nunca va a estar demasiado ocupado para ti, ni demasiado cansado para ti. En el momento que tú requieras de Él, en el momento que tú le busques a Él, Él va a escucharte y te va a atender, y tenlo por seguro, te va a tocar. Te va a tocar. Hermano, nunca vas a tener que hacer fila para hablar con Dios. Con Dios nunca va a decir, bueno, déjame ver el mejor día para ti. A ti te corresponde tal día. Nunca Dios va a decir, a ver Pedro, a ver Ángel Miguel o Ángel Gabriel o alguno de los ángeles, atiéndame a este muchachito, ¿verdad? Estoy muy ocupado acá con otras cosas más importantes. Jamás va a pasar eso. Tu acceso es directamente ante el trono de gracia. Amén, amén. Ahora, regresemos a este hombre leproso. Un hombre sumamente desanimado y desesperado. Un hombre que lo ha perdido absolutamente todo debido a su lepra. Ha perdido su familia, ha perdido su identidad, ha perdido su hogar, ha perdido su salud, ha perdido sus amistades, ha perdido sus posesiones, ha perdido totalmente todo, ha perdido literalmente su vida. En ese tiempo la cultura y los leprosos eran las personas más repugnantes en una sociedad, los leprosos. Su enfermedad era incurable. Además de que producía síntomas horribles. Los leprosos eran rechazados y excluidos de la sociedad. Y si por alguna razón alguno de ellos osaba a ir al pueblo, a ir a una ciudad, ellos estaban obligados a gritar, ¡aquí va un leproso! Esto para que la gente lo escuchara y se alejara de él o de ella. Lo peor para un leproso era que eran ellos considerados impuros, inmundos, sucios, contaminantes. Entonces, ser un leproso era prácticamente ser un muerto en vida. Los leprosos eran muertos en vida, eran intocables. Esa era la parte más trágica de un leproso. No puede ser tocado por nadie, porque la enfermedad era contagiosa. La lepra es contagiosa. En Mateo 8:2, el leproso dice que se acercó a Jesús y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre, miren, escuche bien. Este hombre no tenía problemas, ningún problema en creer que Jesús tenía la habilidad y el poder para sanarlo. Es más, este hombre leproso creía que Jesús podía sanar. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es el meollo de esto? Que este hombre no estaba seguro de que Jesús lo quisiera sanar a él. ¿Te ha pasado eso? Tal vez tenemos fe para orar por otras personas. Tenemos fe para creer que Dios va a hacer un milagro en la vida de otras personas. Pero cuando se trata de mis necesidades, ahí es cuando uno muchas veces en nuestra mente comienza a entrar en conflicto. ¿Querrá Dios ayudarme a mí? ¿Querrá Dios a mí sanarme?
¿Querrá Dios a mí restaurarme? Y aquí hay una gran diferencia entre ser incrédulos, no es lo mismo. Tú puedes creer que Dios es todopoderoso, tú puedes creer que Dios puede sanar y restaurar y liberar. Pero otra cosa es creer que Dios me quiera ayudar a mí, que Dios me quiera sanar a mí, que Dios me quiera restaurar a mí, que Dios me quiera liberar a mí. Y eso es muy importante que tú lo puedas identificar, porque ese tal vez sea la barrera, el obstáculo, el argumento o la mentira establecida en tu mente para no recibir el milagro que tú esperas que Dios te dé. No que tú no creas en el poder de Dios, no crees que Dios te quiera ayudar a ti. El leproso creía en Jesús, por eso estaba ahí. La única pregunta en la mente del leproso tenía que ver con la voluntad de Jesús. ¿Será la voluntad de Jesús quererme sanar? ¿Será la voluntad de Jesús quererme restaurar? ¿Será la voluntad de Jesús quererme a mí ayudar? Esa es la pregunta del leproso. ¿Querrá ayudarme a mí? Ahora, ¿qué leemos? La respuesta de Jesús fue inmediata y dramática. ¿Qué hizo Jesús inmediatamente? Imagínense al leproso. Jesús va caminando y caminando sale. El leproso debía haber estado escondido. Recuerden de que ellos eran excluidos. Debió haber estado escondido. Y cuando uno ve la geografía del monte, del Sermón del Monte, había muchas rocas. Me imagino que este leproso estuvo muy bien escondido en una de esas rocas. Nadie lo miró, nadie se dio cuenta que estaba ahí. Pero Jesús caminó cerca de él y me imagino, ¿verdad?, que de la nada le sale al encuentro de Jesús, se postra, lo adoran y le dice: si quieres. Ahora, esa palabra "si quieres" no es una palabra o una frase de duda. No es, a lo mejor tiene el poder o no. No. Esa palabra "si quieres", el leproso está pensando si Jesús va a estar dispuesto a ayudarlo. O sea, el decirle "si quieres" es decirle: Señor, yo sé que tú puedes, pero no estoy seguro que quieras. Yo sé que puedes, pero no sé si quieres. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Cuando se le atraviesa este leproso, dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús no ocupó nada más. ¿Y qué hizo? Extendió su mano. Ahora, en la ley, si alguien se atrevía a tocar a un leproso, se consideraba inmundo. Mire, era tan grave la lepra que la única cosa que consideraban inmundo o una persona inmunda era un muerto. O sea, los judíos no pueden tocar a un muerto, y si lo llegan a tocar, tienen que entrar en una ceremonia de purificación. Una semana de purificación. Ir a presentar ofrendas al templo para purificarse. ¿Por qué? Porque tocó un muerto. Bueno, eso equivalía a tocar a un leproso. Pero sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Todavía con lepra, lo toca, lo asegura y luego le dice: quiero, sé limpio. Aquí encontramos una segunda lección de vida. Cristo Jesús siempre te quiere sano, siempre te quiere restaurado. Jesús siempre te quiere bien, siempre. O sea, tú no debes de tener ningún conflicto en pensar si Dios quiere sanarte a ti o restaurarte o liberarte. Nunca.
Nunca. Que sea lo que Dios quiera. Eso es una incredulidad en alto grado. Que sea, y hasta se oye bíblico, ¿verdad? Hasta se oye espiritual. Que sea lo que Dios quiera. Si Dios quiere. ¿Sabe? Cada vez que alguien me dice, nos vemos el domingo en la iglesia. Si Dios quiere. A ver, y siempre le digo, a ver, espérame. Dios quiere. ¿Tú quieres? Esta historia, por eso les decía, en una palabra, en esta palabra quiero, se encierra toda la voluntad de Dios y la disposición de Dios para tu vida. Dios siempre quiere. Mira, hay frases o palabras que pasamos por alto sin dejar que esta nos impresione. Leemos la Biblia y a veces pues la leemos nada más. Pero mira, la palabra de Dios hay que aprenderla a saborear, a detenerse, indagar, meditar, pensar. Cada palabra que viene aquí es importante y está aquí por algo. Y hay veces que leemos y hay tanta revelación en una pequeña frase o en una sola palabra, como esta palabra quiero, que nos privan de grandes bendiciones. ¿Sabes? Hay palabras que debemos de reflexionarlas profundamente porque son tan poderosas que pueden transformar literalmente tu vida en un instante. Esta palabra quiero es una de ellas. Quiero. Mira, en los evangelios nunca vamos a encontrar, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, nunca vamos a ver donde Jesús pone una calamidad o una enfermedad sobre alguien. Jamás encontramos eso. ¿Alguna vez ha leído los evangelios? ¿Alguna vez Jesús se negó a sanar a alguien? ¿Se negó alguna vez Jesús a sanar a alguien? No. ¿Alguna vez dijo Jesús, estoy muy cansado, estoy muy ocupado en estos momentos, será mañana? ¿Lo vemos? ¿Alguna vez Jesús bendijo a una persona mandándole una enfermedad, una calamidad? ¿Jesús bendijo a alguien así? ¿Alguna vez le dijo a alguien, le dijo a alguien, toma esta enfermedad para que aprendas algo? No. Jamás encontramos eso en la palabra de Dios. Jesús nunca puso una calamidad, una enfermedad, un quebranto en alguien para que aprendiera algo, enseñarle algo o para que sufriera. Jamás. Entonces, si tú crees eso, no puedes pensar que esa enfermedad que tú puedas tener o ese mal que pueda haber en tu vida sea algo que Dios quiere para tu vida. No puedes permitir esos pensamientos en tu corazón, porque sería dudar de la bondad de Dios. Entonces, así es como sabemos que Jesús siempre quiere y es la voluntad de Dios. Escuche bien, amada iglesia. Jesús siempre quiere verte sano. Siempre quiere verte restaurado. Jesús siempre quiere verte bien. Siempre. Jesús mostró la voluntad del Padre a nosotros. Miren, Colosenses capítulo 2, verso 9. Allí dice que la plenitud de la naturaleza divina, o sea, la plenitud de Dios habitaba en Cristo en forma humana. Y luego Jesús dijo, lo que yo veo hacer al Padre,
eso mismo yo hago. Ahora, sería corto de visión argumentar que ahí se demuestra la segunda persona de la Trinidad. No, si alguien dice, ahí está claramente que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. ¿Sabe? Si alguien dice eso, que Jesús ve hacer al Padre, Él hace lo que ve hacer al Padre y le sale con la Trinidad, está muy corto de vista y visión de lo que Jesús es. Porque yo veo hacer al Padre, yo hago lo que veo hacer al Padre, es un hebraísmo o un término que expresa o les está queriendo decir, miren, lo que ustedes me ven hacer a mí es lo que es la determinación y la voluntad del Padre. Lo que me vean hacer, lo que me vean hablar, la actitud que yo tengo hacia ustedes es la misma forma que Dios habla, la misma actitud del Padre hacia ustedes. Entonces, creo que estaría más que excelente que tú te enfocaras a estudiar muy bien la vida de Jesús, porque ver la vida de Jesús es entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Por eso es muy importante que tú puedas tener certero que, a ver, Jesús bendijo a alguien mandándole una enfermedad. Jesús se negó a ayudar a alguien. Y tú puedes decir, no. Entonces, si Jesús no hizo eso, entendemos que esa es exactamente la misma determinación y voluntad de nuestro Padre Celestial. Tú pide con confianza. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Dios siempre va a querer. Aleluya. Sin embargo, mire, escuche bien. A muchos les resulta difícil creer que Dios los quiera bien. Porque aceptan su sufrimiento. Dios sabe lo que hace. Por algo Dios permitió esto. Y le hacen lugar a su mal. Le hacen un espacio en su mente y en su corazón y en su cuerpo a la enfermedad, al daño, al dolor, al sufrimiento, a las malas circunstancias. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué lo permitió. Dios sabe por qué me mantiene así. Si tú dices eso, no estás seguro de que Dios te quiere bien. ¿Cuántos han tenido la misma incertidumbre del leproso? No en el sentido de que si puede ayudarte. Porque si tú sabes que hay un Dios y que Él puede hacer cualquier cosa. Pero la pregunta que tal vez tú te formules o la discrepancia o el conflicto en tu mente y en tu corazón no es si Dios puede, es si Dios quiere ayudarme a mí. ¿Cuántos han tenido esa misma situación de leproso? Y ahorita les decía, tal vez tengamos fe para pedirle a Dios por otros. Y tal vez hasta no tengan ni una duda que Dios los quiera bien. Pero cuando se trata de nuestros problemas, de nuestros asuntos, ahí es cuando patinamos y dudamos, decimos, ¿querrá Dios ayudarme a mí? Hay quienes cuando sufren de forma personal se desaniman. Le piden a Dios por su situación. Y creen que sus oraciones no están siendo respondidas. Dudas que Dios quiera. ¿Sabes por qué? Porque tú sientes la realidad, hermano, hermana. La realidad es esta. Cuando uno duda de que Dios quiera bendecirme, o cuando uno duda de que Dios quiera ayudarme, cuando uno duda que Dios quiera sanarme, la realidad es que uno se siente indigno.
no se siente lo suficientemente bueno. No se siente lo suficientemente especial. Tal vez diga, no, es que al pastor Dios sí lo va a escuchar. O a la hermanita fulana de tal sí lo va a escuchar. O al predicador famoso Dios sí lo escucha a él. Ahí está, ¿verdad? Uno no se siente bueno, demasiado bueno. No se siente demasiado especial. No se siente demasiado importante para Dios. Y ese sentido de no sentirse demasiado bueno, importante, especial, ¿sabes? Puede ser porque empiezas a recordar tu pasado, todo lo que hiciste. Híjole, merezco esto. Merezco este mal que me está pasando. Es que hice aquello, hice esto otro. Mis padres hicieron algo. O tal vez en el presente, ¿eh? Híjole, me he portado mal con el Señor. No he sido demasiado fiel con el Señor y te sientes indigno. Y le oras a Dios esperando más que no pase, que nada pase. Pero dice, a ver si la pego. Ahí está, te victimizas, ¿verdad? Estás en ese conflicto. No creo que Dios quiera ayudarme, pero bueno, de todas maneras voy a orar. Pero la realidad es que esperan más que no pase nada, a que pase algo. ¿Por qué? Porque no se sienten tan importantes, tan dignos, tan especiales para Dios. Bien, te comparas con alguien y me dice, otros son más especiales que Dios. A otros Dios sí los escucha, a otros Dios sí los atiende como prioridad. Bueno, adivina qué. Dios sabe todo al respecto de ti. ¿Tú crees que le puedes ocultar algo a Dios? Aún tus pensamientos más sucios, tus pensamientos más perversos, Dios los conoce. Y sabes, a Dios no le ofende. Dios no dice, ay, está pensando, ay, qué terrible. No oigo, no veo, no hablo, ¿verdad? Él sabe todas las cosas de ti que tú ni siquiera sabes. Y sabes, Él todavía está dispuesto. ¿Recuerdan a ese leproso que huele mal, desfigurado, sucio, inmundo? ¿Y cuál fue la disposición de Jesús? ¿Cuál fue? Tocarlo. Él sabe todo de ti, con todos tus pensamientos cochambrosos. Y sabes, cada vez que tú te presentas a Él, Él no se va a hacer de la vista gorda. Tú le hayas fallado una hora antes, hayas pecado terriblemente, pero si tú vas a la presencia de Dios a pedirle algo a Dios porque necesitas algo, Dios no va a decir, oye, ¿cómo vienes a pedirme? Hace una hora, mira lo que hiciste. Mira, ponte bien y luego hablamos. Jamás va a hacer eso el Señor. Con toda nuestra suciedad, ¿sabes? Tú te acercas a Él y Él va a decir, quiero. Por eso la palabra de Dios, Hebreos 4:36, acérquense confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia en el oportuno socorro. O sea, eso de en el oportuno socorro es para cuando más lo necesita a Él. Por eso es imposible que Dios te pueda rechazar, porque lo necesitas. Cuando el leproso le dijo a Jesús, ¿quieres? Jesús entendió que en esa palabra, ¿quieres?, iba implícita
el sentir más profundo del leproso. Jesús entendió que este hombre se preguntaba, ¿de verdad alguien como tú, Jesús, querrás ayudar a alguien como yo, tan lastimado, tan sucio, tan derrotado, tan quebrantado? ¿Querrás tú, alguien como tú, ayudarme a alguien como yo? ¿Quieres, Jesús? Este leproso se preguntaba, ¿Jesús estará ¿le importará mi situación? ¿O también va a sentir repulsión como todos los demás? ¿O hará como que no me ve? A este hombre Jesús no le ofreció, además de ofrecerle recuerden la palabra quiero, le ofreció el toque. Lo tocó. Lo tocó. Estaba leyendo la historia de un hombre sumamente interesante que me conmovió mucho y me hizo imaginar cómo pudo haber sido el toque de Jesús a las personas cuando Él los tocaba. Un hombre llamado Valentine Wistreck, eres una aristócrata, ¿verdad?, de la nobleza irlandesa, un hombre sumamente rico, adinerado. Él conocía a Jesús, él era protestante, él vivió en el año 1600. Pero este hombre empezó a darse cuenta de que Dios lo usaba sanando a las personas. Él era un hombre adinerado, rico, era un aristócrata. Sin embargo, la historia dice de que en su finca recibía a miles y miles de personas y todas eran sanadas. Pero ¿sabe qué es lo impactante? Que este hombre, Valentine, no usaba las palabras. ¿Sabe cómo ministraba él? Acariciando a las personas. En el año 1600 era común la tuberculosis, igual una enfermedad contagiosa y muy grave, incurable. Y él, con toda su pompa, con toda su estatus social, a las personas pobres, necesitadas, ricas o pobres, cualquier tipo de enfermedad, hacía lo mismo. Él los acariciaba, tocaba su cabeza, los tocaba. Y era lo único que se necesitaba para que ellos fueran sanos. La historia de este hombre narra que todos eran sanados. Gloria a Dios, aleluya. ¿Se puede imaginar cómo era el toque de Jesús? No es como el pastor aquí pone su mano. Yo me imagino a Jesús tocando su rostro. ¿Sabes qué es lo poderoso? Ahora, vemos a Jesús haciendo eso con las personas. ¿Qué crees? ¿Sabes? Cuando tú vas con tu necesidad a Dios, ¿sabes lo que va a hacer el Señor Jesús? Te va a acariciar. Te va a tocar y dicen, todo va a estar bien, hijo. Porque Jesús siempre quiere sanarte. Jesús siempre quiere restaurarte. Jesús siempre quiere hacer algo bueno contigo. Jesús quiere restaurar lo que está roto, sea lo que sea. Así que saca tu mente. Yo voy a terminar, pero hermano, hermana, saca de tu mente la idea de que es la voluntad de Dios que estés enfermo. No es la voluntad de Dios que tú estés enfermo. No es. No es la voluntad de Dios que estés quebrantado. No es la voluntad de Dios que tú sufras. No es la voluntad de Dios que estés atrasado, sufriente. No es la voluntad de Dios. Deshaz
Deshazte de esos pensamientos. Declara en el nombre de Jesús que ya no recibes en tu corazón esa mentira que ha sido implantada en tu corazón. Dios siempre te quiere bien. Dios siempre te quiere sano, restaurado. Dios siempre te quiere bien. No pierdas, escuche, no te pierdas de tu milagro, solo porque no sucede en tu línea de tiempo. ¿Sabes, amada iglesia, sabes cuántos milagros tú te has perdido de parte de Dios? Porque no sucedió nada cuando lo pediste a Dios. ¿Sabes cuántas bendiciones tú te has privado? Porque alguien oró por ti, por tu situación, y como no sucedió de manera instantánea, te olvidaste, te desesperaste o entraste en un modo de decir, bueno, Dios sabe. ¿Sabes cuántos milagros te has perdido? Porque el milagro no sucedió de manera instantánea en tu línea de tiempo. Algunos se desesperan porque oras tú o alguien ora por ti y no pasa nada. Déjame decirte algo. Uno sabe cómo comienza una enfermedad. Una enfermedad no comienza con todos los síntomas. Una enfermedad empieza con algo muy pequeño, pero va progresando hasta convertirse en una gran cosa. Pero empezó con algo pequeño. Habrá muchas veces tú vas a poder, cuando oras, va a pasar algo instantáneo. Tal vez seas sano de manera instantánea. Va a pasar muchas veces. Pero déjame decirte una realidad. La gran mayoría de las cosas que tú pides a Dios van a ser progresivas, incluso tu sanidad. Pero el principio es que tú tengas la convicción de que Dios te quiere bien. Y Dios siempre quiere que estés bien. Pero luego tú debes, como la enfermedad empieza con algo muy pequeño, y luego es un progreso hasta algo muy grande. Hermano, ten la seguridad en el nombre de Jesús que cuando tú le pides algo a tu Padre Celestial, le pides algo a Dios, ten la seguridad de que algo sobrenatural y poderoso está sucediendo ahí. Cuando alguien ora por ti, mire, cuando alguien ora por ti, cuando alguien ora por ti y veas que no pasa nada, no te desanimes. Sigue creyendo, sigue esperando hasta que esa pequeña oración se convierta en lo que tú estás esperando. Pero cree que algo pasó. Porque cuando uno invoca al Padre, el Padre va a estar ahí para nosotros de manera instantánea. Así es que miren, usted y yo no debemos de orar. Escuche bien. No oramos para que no pase nada. ¿O alguien ora para que no pase nada? Entonces, ora creyendo que ya el primer paso se dio. Presentamos esta situación al Padre, lo pedimos al Padre. Ahora hay que mantenernos confiando de que Dios me quiere bien, me quiere sano, restaurado, y que Dios va a cumplir su promesa. La va a cumplir. Pero tú mantente en mente que Dios siempre te quiere bien. Amén. Puesto de pie.